Vamos a iniciar con el paciente ABC. Tenemos a un paciente masculino de 50 años de edad que ingresó a urgencias el día 26 de julio, traído por paramédicos de la Cruz Roja por atropellamiento, causando alto impacto frontal contra un muro. Él era el conductor y refiere haber salido ileso del primer accidente, y posteriormente otro automóvil se impacta contra él, acorralándolo entre el automóvil y la pared. Actualmente se encuentra cursando su 8º día de estancia intrahospitalaria. Además del tabaquismo, el paciente no presenta antecedentes de importancia clínica. Su diagnóstico actual es fractura de tibia derecha con posoperatorio RAFI con clavo centromedular universal. Está en su 5º día de estancia postoperatoria. En la evaluación de la farmacoterapia, correlacionando el fármaco con la enfermedad actual, tenemos que está siendo tratado con paracetamol de 1 gramo vía intravenosa cada 8 horas. La clasificación del fármaco es un analgésico y antipirético. Su mecanismo de acción es aumentar el dolor inhibiendo la síntesis de prostaglandinas mediante el bloqueo de la ciclooxigenasa en el sistema nervioso central, específicamente la COX-3. El uso en el paciente se está utilizando como analgésico y antipirético, ya que el paciente presentó fiebre de 38 grados centígrados. Continuamos con la terapia con ketorolaco 30 miligramos sobre 1 miligramo en ámpulas. La clasificación del fármaco es un analgésico antiinflamatorio no esteroideo. Su mecanismo de acción es la inhibición de la actividad de la ciclooxigenasa y por lo tanto la síntesis de prostaglandinas. En este paciente se está utilizando como analgésico. Continuamos con la terapia con omeprazol, cápsulas de 40 miligramos cada 24 horas. La clasificación del fármaco es un antiulceroso, inhibidor de la bomba de protones. Su mecanismo de acción es la inhibición de la secreción del ácido en el estómago. Se une a la bomba de protones en la célula parietal gástrica, inhibiendo el transporte final de protones al lumen gástrico. El uso en el paciente se está utilizando como gastroprotector. Se continúa la terapia con enoxaparina de 60 miligramos en ámpulas cada 24 horas. La clasificación del fármaco es un anticoagulante perteneciente al grupo de las heparinas. Su mecanismo de acción es inhibir la coagulación potenciando el efecto inhibitorio de la antitrombina 3. El uso en el paciente se está utilizando como tromboprofiláctico. Tenemos el seguimiento de la terapia con buprenorfina, una ámpula de 0.3 miligramos sobre mililitro. La clasificación del fármaco es un analgésico opioide. Su mecanismo de acción es agonista de los receptores opiáceos. Los receptores opiáceos incluyen mu, kappa y delta, todos ellos acoplados a los receptores para la proteína G y actuando como moduladores tanto positivos como negativos de la transmisión sináptica que tiene lugar a través de estas proteínas. El uso en el paciente es como analgésico. Continuando con la terapia, tenemos el tratamiento con clindamicina de 60 miligramos por 2 mililitros. Clasificación del fármaco es un antibiótico del grupo de los glucosánidos, perteneciente al grupo de los antibióticos. Su mecanismo de acción es inhibir la síntesis de las proteínas, uniéndose a la subunidad 50S de los ribosomas bacterianos y evitando la formación de uniones peptídicas. El uso en el paciente está siendo como profiláctico antibiótico. Por último, tenemos el tratamiento con ceftriaxona vía intravenosa, 1 gramo sobre 10 mililitros. La clasificación del fármaco es una cefalosporina de 3ª generación perteneciente al grupo de los antibióticos. Su mecanismo de acción es inhibir la síntesis de la pared bacteriana al unirse específicamente a unas proteínas llamadas proteínas ligandos de la penicilina que se localizan en dicha pared. El uso en el paciente es la profilaxis antibiótica. En éxitos y fracasos de la terapia, tenemos que los medicamentos indicados hasta el momento cumplen con su objetivo terapéutico sin complicaciones o fracasos documentados. En RAMS documentadas, no tenemos RAMS documentadas por enfermería, médicos o farmacéuticos. Y a continuación les voy a mencionar las más posibles o peligrosas a presentar. En reacciones adversas a medicamentos tenemos de que el paciente presente úlcera péptica debido al uso de ketorolaco, hemorragia por el uso de ketorolaco y ceftriaxona, náuseas y vómito por el uso conjunto de omeprazol, ceftriaxona, buprenorfina, clindamicina y ketorolaco.
En el sistema cardiovascular tenemos hipotensión causada por paracetamol, buprenorfina y ketorolaco, bradicardia por ketorolaco y buprenorfina, hematomas y hemorragias por ketorolaco y enoxaparina. En el sistema nervioso o mental tenemos que puede ocasionar convulsiones y mareo el uso conjunto de ketorolaco, buprenorfina y ceftriaxona. Cefalia, el uso de enoxaparina, ketorolaco, ceftriaxona, buprenorfina y omeprazol. E insomnio, el uso de ketorolaco y omeprazol. En el sistema inmunohematológico tenemos riesgo de shock anafiláctico y trombocitopenia provocado por enoxaparina, ketorolaco, omeprazol, clindamicina, ceftriaxona, buprenorfina y paracetamol. Leucopenia por paracetamol, clindamicina, ceftriaxona y omeprazol. Hipersensibilidad por ketorolaco, clindamicina, buprenorfina y omeprazol. Y en el sistema de la piel y sus anexos tenemos que puede ocasionar prurito y eritema el uso de omeprazol, clindamicina, ceftriaxona, buprenorfina y enoxaparina. Urticaria, el uso de paracetamol, clindamicina, ceftriaxona, buprenorfina y enoxaparina. Exantema, el uso de omeprazol y ceftriaxona. En el sistema endocrino tenemos infertilidad femenina provocada por ketorolaco. En el sistema respiratorio tenemos que el uso de ketorolaco y buprenorfina pueden provocar asma bronquial, disnea y edema pulmonar. Y broncoespasmo puede ser provocado por el uso de omeprazol. En el caso del sistema genitourinario renal, tenemos que el uso de paracetamol puede provocar piuria estéril, el uso de omeprazol puede provocar nefritis intersticial y el uso de la clindamicina puede provocar azotemia. En el caso del sistema del músculo esquelético, tenemos que enoxaparina puede provocar osteoporosis y omeprazol puede provocar fracturas, atralgias y mialgias. En el caso de los órganos de los sentidos, tenemos que el uso conjunto de ketorolaco, buprenorfina y omeprazol puede provocar visión borrosa y vértigo. El uso de ketorolaco puede provocar acúfenos y el uso de omeprazol puede alterar el gusto. En interacciones que se monitorean durante todos los días de estancia intrahospitalaria, tenemos la interacción de enoxaparina con ketorolaco. La meta terapéutica es la finalización de la terapia sin que se presenta la interacción ketorolaco-enoxaparina, dando que puede aumentar el riesgo de complicaciones hemorrágicas. La intervención farmacéutica que se propuso fue la modificación del intervalo de dosificación, tomando en cuenta el tiempo de vida media de cada fármaco. En parámetros de monitoreo, tenemos el tiempo de coagulación, esperando un valor deseado de 23 a 35 segundos. En frecuencia de monitoreo, si se encuentra el paciente canalizado, sería cada 12 horas y en su defecto cada 24 horas. No se notificaron reacciones negativas a medicamentos o problemas relacionados con la medicación en los días de estancia intrahospitalaria. Sin embargo, se deben monitorizar las potenciales reacciones adversas a medicamentos. No se identificaron reacciones negativas a medicamentos o problemas relacionados con la medicación en todos los días de estancia intrahospitalaria. Sin embargo, se deben monitorizar potencialmente las reacciones adversas a medicamentos. En intervenciones realizadas tenemos que el día 27 de julio del 2020 se modifica el intervalo de dosificación tomando en cuenta el tiempo de vida media de cada fármaco correspondiente a ketorolaco y enoxaparina, proponiendo el parámetro de monitoreo del tiempo de coagulación esperando un valor deseable de 25 a 35 segundos cada 24 horas de no estar canalizado el paciente. En el caso de el día 29 de julio del 2020, se interviene suspendiendo la terapia con paracetamol a partir del día 31 de julio del 2020, ya que según las guías de práctica clínica, dicho fármaco no debe ser prolongado por más de 5 días de terapia. Con esta intervención se busca adicionalmente disminuir la cantidad de fármaco que afecta al hígado, ya que la mayoría de los medicamentos con los que se está siendo tratado el paciente tienen como efecto adverso el daño hepático. Como parámetro de monitoreo se proponen las transaminasas hepáticas, la aspartato aminotransferasa y alanina aminotransferasa.
considerando un valor deseable de aspartato aminotransferasa de 8 a 33 unidades sobre litro y de alanina aminotransferasa de 4 a 36 unidades sobre litro cada 24 horas. Para el día 29 de julio del 2020 se tiene como intervención el cambio de vía de administración y disminución de dosis del medicamento dexametasona, siendo la primera dosis vía intravenosa. Las dosis consecutivas se recomiendan vía intramuscular y en dosis menores a la administrada vía intravenosa, procurando siempre utilizar la dosis mínima terapéuticamente eficaz con el fin de evitar complicaciones en el paciente. Como parámetro de monitoreo, en el caso de continuar con la administración, se medirá la hormona cortisol. Y como valor deseable, se desea obtener como parámetro de 5 a 25 microgramos sobre decilitro, con una medición que se llevará a cabo cada 24 horas. El día 30 de julio del 2020 se lleva a cabo la acción de enviar un oficio al Departamento de Nutrición para solicitar que la dieta del paciente sea moderada o baja en sodio, ya que el paciente está siendo tratado con clindamicina y cefalotina, que tienen interacción con el sodio presente en los alimentos. Como parámetro de monitoreo se sugiere la medida de la presión arterial 4 veces al día, esperando que sea 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Para el día 30 de julio del 2020 se tiene otra intervención, que sería la suspensión del medicamento dicloxacilina y la continuación de la terapia con cefalotina cada 8 horas, ya que esta última es el tratamiento de elección para el padecimiento del paciente, según las guías de práctica clínica. El fin es evitar la duplicidad de la terapia con antibióticos con el mismo mecanismo de acción para evitar futuras complicaciones, entre ellas la resistencia bacteriana. Se identificó la prescripción de bromuro de ondansetron, pero no se administró al paciente en los días de estancia intrahospitalaria. Se identificó una duplicidad de medicamentos. Al paciente se le administraban 2 antibióticos en su penúltimo día y en los días anteriores se le prescribieron 4. Mencionar que estos no fueron administrados de manera conjunta, pero en el penúltimo día se le administró ceflexona y clindamicina. Por nuestra parte sería todo. Gracias por su atención.